Buenas a todos, les traemos nuevas noticias en cuanto al campo y actualización semanal de lo que son las lluvias en este caso. Bueno, vamos a pasar a lo que es la computadora. Y dice el título de esta noticia, dice alivio. Avanza la cosecha y muestra que los daños de la ola de calor no fueron tan graves. En la zona núcleo no se alcanzarán los 110 quintales de maíz que se esperaban, pero los primeros lotes arrojan 100. En la soja sucede lo mismo, se observan daños, pero la cosecha se estima con buenos números. Los informes de cultivo que de manera semanal se dan a conocer las bolsas de comercio de Rosario y de cereales de Buenos Aires trajeron alivio en las últimas horas al coincidir en que el avance de la cosecha de maíz está mostrando que los daños de la ola de calor de fines de enero y comienzos de febrero no fueron tan graves como en algún momento se temía. La guía estratégica del Paralagro de la BCR reportó en su análisis semanal para la zona núcleo que comenzaron allí a recolectarse los primeros lotes con rindes que no alcanzaron los 110 quintales por hectárea que se presagiaban antes de las temperaturas extremas, pero se ubican en un buen número de 100 quintales. En tanto, en el noroeste bonaerense, zona de Varadero, San Pedro, los rindes van de 85 a 95 allí. Según GEA, los técnicos afirman estamos muy conformes, son buenos rindes para la zona. En resumen, lo que se nota en las encuestas de la semana es que se consolida en muchas áreas baja en las expectativas para el maíz temprano, pasando 110, 120 quintales por hectárea a 100 quintales, como es en el caso de Cañada Gómez, María Susana, Vigan, Bombal y entre otros. El maíz luego de la ola de calor. La gran incertidumbre en este contexto es saber cuándo se vio afectado en la relación al peso del grano en el final del ciclo del maíz temprano. Pero hoy buenas noticias, algunas zonas parecen haber escapado del efecto de adelgazamiento, como el Corral de Bustos, en donde proyectan medidas de 120 quintales por hectárea, o Carlos Pellegrini y Trébol con expectativas de 110 quintales por hectárea. En el oeste de Buenos Aires, en tanto el panorama, es difícil ponerle número al daño, pero el problema está. La incógnita además también pasa por los maíces tardíos, que históricamente ocupan poca área en la zona del núcleo, menos del 10%, pero en la campaña actual acaparon el 35% debido a que el Niño recién trajo las lluvias a fines de octubre. Hay situaciones muy divergentes con las zonas que han logrado minimizar el impacto y están muy bien, y otras en las que los problemas se están tomando evidentes, menciona el reporte de GEA. El centro sur santafesino, entre las áreas favorecidas, el estado general es muy bueno y se esperan rindes de 100 quintales por hectárea como promedio. Hacia el sur, en cambio, se proyecta una buena campaña, pero las expectativas se redujeron. En Vigan estiman 80 quintales por hectárea para el tardío y 50 para la segunda. No obstante, pese a que esperan una caída en el noroeste bonaerense, los técnicos notan signos de preocupación. En cambio, en el noroeste mencionan problemas de fecundación por estrés termohídrico durante la floración, con una distribución en la que en los lotes buenos el problema se reduce y en los overos o en las fechas de siembra más críticas la problemática aumenta. El panorama agrícola semanal de la Bolsa de Buenos Aires coinciden en gran medida. Hasta ahora en todo el país se ha cosechado unas 154.000 hectáreas de maíz con un rinde promedio de 85.3 quintales por hectárea, y en el caso de los núcleos productivos la entidad porteña ubica también los valores de 100 quintales, 98,5 para el núcleo norte, sudeste de Córdoba, centro-sur de Santa Fe y oeste de Entre Ríos, y 97.3 en el núcleo sur, noroeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Las lluvias registradas sobre el centro norte del área agrícola mejora la condición de los planteos de dicha zona. No obstante, en el oeste de la provincia de Buenos Aires reporta problemas en la polinización que genera mermas en el rendimiento de planteos tardíos principalmente. Estos mismos problemas se han reportado en menor proporción también en el centro norte de Córdoba y núcleos norte y sur, informa Paz. En cuanto a la soja, todavía no comenzó la cosecha, pero hay muchos lotes en la recta final, y si bien hay lotes con daños, la condición general no es tan mala. Se nota una gran heterogeneidad de condiciones por la gran ola de calor entre enero y febrero. Se ven lotes en excelentes condiciones, 20% del área, a regulares 3% del área. Desde el sur de Rosario y ya entrando en el noroeste bonaerense se nota que esta zona había sido la de mayores daños. Las mermas se rindieron al menos del 10 al 15%, cita la bolsa rosarina. También en el noroeste de Buenos Aires el estado de los cultivos es muy heterogéneo.
Hay lotes buenos y otros con grandes pérdidas de plantas. En tanto al centro sur y sur de Santa Fe, en la zona que se encuentran en las mejores condiciones, porque hubo una recuperación importante de la soja tras las lluvias de mediados de febrero. Como por ejemplo en Cañada Gómez, Carlos Pellegrini se estiman 40-50 quintales, pero María Susana indican que se están viendo rodeos manchoneados por la ola de calor. Tras las lluvias, esos sectores solo complementaron las escasas chauchas que tenían y son los primeros que están sacando. Otra región clave como el sudeste de Córdoba muestra lotes aún verdes sin signos de senescencia, así se esperan rindes de 38 a 45 quintales por hectárea. El paralelo de la soja, según el cultivo, es el que se notó la recuperación tras las lluvias. Hace un mes atrás la intensa ola de calor había dejado un 50% de lotes en condiciones regulares, 40% buenos y el otro 10% bajo condiciones muy buenas. Hoy con la recuperación tras la lluvia hay un 10% del área en condiciones excelentes, 30% muy buenas y 50% buenas. Y el 10% que sigue bajo condiciones regulares. Las lluvias del primer fin de semana de marzo no solo ayudaron a mejorar la condición del cultivo, sino que mejoraron la producción de los lotes que se encontraban atrasados. En el centro sur de Santa Fe estimaban rindes de 28 a 40 quintales por hectárea, en el sur de la provincia 28 a 30, en el sudeste de Córdoba se esperaban 30. Del mismo modo, el PAS de la Bolsa de Buenos Aires indica que colaboradores de las localidades de Vera Bebú y Piamonte informan rindes esperados algo por encima de la media histórica. Sin embargo, desde San Martín de las Escobas reportan mermas en el rinde potencial de hasta un 30% debido a la ola de calor ocurrida en fines de enero y principios de febrero, pero con rindes cercanos al promedio histórico. Bueno, recuerden que si nos están viendo por YouTube u otra plataforma que no sea nuestras redes sociales, pueden también ir a nuestras redes sociales, globalfund.services. Ahí van a poder encontrar información como esta. También damos algunas recomendaciones, mostramos algunos de los trabajos que nosotros realizamos, siempre tratando de ofrecerles contenido de calidad y que a ustedes les pueda servir. Nos vemos en otra serie de información del campo.